Vamos a hablar en este bloque de Panorama acerca de en qué circunstancias se encuentra, en qué instancias se encuentra esto que es un conflicto, es una situación de conflicto que tiene como protagonistas a las universidades y a la comunidad universitaria frente a las decisiones que ha tomado el poder político a nivel central, inicialmente con la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario y el veto luego del Ejecutivo y ratificado después, al no conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados, es decir, se ratificó el veto. Una norma que establecía las formas de actualización de los ingresos para los trabajadores de las universidades, también de actualización de los fondos necesarios para el funcionamiento de las mismas. Y al mismo tiempo, el presupuesto para el 2025, que ya está anticipando un escenario en donde las universidades estarían recibiendo muy por debajo de lo que han planteado desde el Consejo Interuniversitario Nacional. Nosotros estamos en contacto con Mariela Martínez. Mariela Martínez es especialista en matemáticas, pero es la decana de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Comahue. Mariela, ¿cómo está usted? Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Agustín por convocarme. Saludos a toda la audiencia y bueno, acá estamos con esta problemática que nos está afectando de una manera, la verdad, inédita. ¿Cómo se sigue? Porque le pregunto esto quizás con el ánimo de buscar una respuesta que trate de interpretar esta realidad tan dinámica en donde van surgiendo nuevos acontecimientos que van dejando en el pasado otros sin necesidad de que se hayan resuelto. Hoy hablar del conflicto universitario, después del anuncio de las últimas horas de disolución de la FIP, parece que ya es una cosa superada, antigua, y surgen nuevas tensiones en el escenario político. ¿Cómo se sigue con esta cuestión en donde las universidades están viendo en jaque sus ingresos para el año que viene, Mariela? Y la verdad es que nosotros lo estamos viendo con una preocupación enorme porque, como decías, es como que no se resuelve un tema y comienza otro. Vemos que, o sea, tenemos la sensación de que se está jugando al desgaste, que creo que ya no es una sensación, porque parece que hace mucho que se votó el veto a la ley de financiamiento universitario y había teóricamente, algunos diputados nacionales habían votado porque habían llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para eh, fortalecer sí, fortalecer los salarios de los docentes y no docentes universitarios y sin embargo no ha habido ninguna convocatoria, o sea, estamos igual que el día que se vetó la ley. Y también con la preocupación de lo que vamos a tener para el año que viene, o que no vamos a tener, mejor dicho. Claro. ¿Cómo se vive en una facultad que su ámbito eh, de, de abordaje, de estudio es la economía y la administración en un momento de la política en donde la centralidad precisamente está en la economía, con un profundo viraje hacia una percepción mucho más liberal de las cosas? Eh, ¿Cómo eso impacta en el objeto de estudio de esta facultad y cómo lo están observando, digamos, como especialistas en temas económicos y de administración, Mariela? Bueno, en realidad estamos como atentos a lo que va ocurriendo, a las novedades y estamos, bueno, sabes cómo es el tema de los paros. Los gremios anuncian paros, hay docentes que hacen paro, otros que no hacen paro, otros que no creen en que esta sea la medida, estas sean las medidas adecuadas. Así que en realidad, como dije hace un ratito, esto es inédito. Nunca habíamos tenido una situación tan grave como la que se está viviendo en la actualidad. El ataque hacia el rol de la universidad pública, hacia las universidades públicas, las misiones, sus funciones,
como que la universidad no es importante, o sea, lo que nos quieren hacer creer o le quieren hacer creer a la gente es que en realidad no le cambia la vida a las personas y realmente nosotros en nuestra facultad, esta es la Facultad de Economía y Administración, como decías, es una facultad donde la mayoría de los profesionales exitosos son graduados de la región, son graduados de nuestra facultad. Así que exitosos en el sentido de decir, bueno, son estudios importantes de la región, trabajan en empresas, a eso me refiero, ¿no? Y en lo que respecta a la rama contable y de administración, tenemos también carreras como el profesorado en ciencias económicas y el profesorado universitario en matemática, la licenciatura en matemática, que también generan estas carreras, oportunidades laborales para quienes han elegido la docencia. Como decíamos recién sobre la matemática, la mayoría de nuestros graduados se insertan en los colegios secundarios de nuestra región y en ese sentido, su labor es muy importante porque es una de las ramas en la educación media que mayor cantidad de horas tiene. Así que nosotros la verdad que estamos así como esperábamos que se vetara, o sea, perdón, Ratificar a la ley. que se ratificara la ley de financiamiento universitario, pero bueno, por pocos votos el resultado fue adverso y estamos en esta situación y ahora la esperanza que tenemos es que cuando se trate el presupuesto 2025 el resultado sea diferente y haya un pronunciamiento favorable, pero bueno, como decías también recién, no se terminó el conflicto con las universidades y se están generando otros conflictos en otras organizaciones, en otras instituciones, particularmente el nuevo, el de ayer, con la FIP. Así que es algo, no sé, la verdad que estamos todos muy sorprendidos y preocupados Claro. de una Mariela, manera que no la sí. habíamos tenido nunca esta preocupación, ¿sí? Mariela, Cuando creíamos que eso había quedado atrás, vuelve a aparecer con este gobierno. Mariela, quizás en términos de educación, en el plano educativo pura y exclusivamente, el tema evaluación ocupa un lugar preponderante, la evaluación, ¿no? En educación, la evaluación es digamos, tiene una centralidad indiscutida. Y se ha escrito muchísimo respecto de evaluación en los procesos educativos. Tengo la presunción de que la evaluación es a la educación lo que la auditoría es a la economía. Y hoy las auditorías de las universidades están también formando parte de esta discusión. ¿Cuál es su postura al respecto, Mariela? No, yo creo que, bueno, como comentaba recién, esta campaña de difamación hacia las universidades públicas tiene que ver también con esto, porque nosotros somos auditados todos los años, tenemos una auditoría, o sea, el sistema de auditoría de las universidades nacionales se compone de una auditoría interna y una auditoría externa, así es el sistema, y cumplimos con la normativa como corresponde. Así que si existen instituciones que no la cumplen, bueno, que le llamen la atención a esas instituciones, pero hoy por hoy lo que vemos es como que existe una intención en esto que es desprestigiar a las universidades y con eso justificar la reducción de presupuesto para que, bueno, no podamos funcionar. Así que lamentablemente hoy por hoy estamos en esa situación. Ya el financiamiento es tal que está corriendo riesgo el funcionamiento porque no alcanza a contener una tiza, un borrador. La universidad es muchísimo más que eso. Las universidades públicas que se diferencian
con las universidades privadas, con algunas, es que se desarrolla conocimiento, se hace transferencia al medio, son actividades tan importantes casi como la educación, ¿sí? Así que sí. Casualmente con el tema de auditoría, usted mencionaba bien, decía, esto intenta generar tal vez alguna lectura suspicaz respecto de lo que podría pasar en las universidades. Confusión. Sí, cualquier auditoría va a ponderar seguramente la suma final que den los números, la administración, la partida que se esté revisando, auditando, pero también el criterio con el cual se asignan los fondos a cada una de esas erogaciones. Y a veces también el plazo en el que se hacen esas rendiciones de recursos, tanto en un aspecto como en el otro, es decir, la regularidad, la sistematicidad con la que se rinden los recursos, como con el criterio al que se asignan los recursos. ¿A qué le teme o cuál cree usted que es el temor que puede haber en la universidad? ¿Si al cumplir con esos plazos o al Es obtener que algún no tipo de tenemos objeción sobre temor, el o criterio sea, asignado porque para... lo hacemos, las rendiciones se Sí. hacen. En todo caso, si hay un cambio de plazo, lo deberá establecer la autoridad que corresponda, ¿sí? Pero nosotros hacemos la presentación como corresponde. Como me decías recién, el, nosotros hacemos la auditoría según la normativa vigente. Es más, la auditoría interna se ha establecido en el estatuto de nuestra universidad en la última asamblea universitaria. O sea, se le ha dado rango estatutario al control, Sí, contable o sí, de al auditoría. control, no me sale la palabra. De auditoría o de Así administración. que, Sí. sí, al control de auditoría Ujú. sería. No es que no lo queremos hacer o que lo dilatamos, se hace. Eh, no sabemos bien por qué ha surgido todo esto. Creo que habrá habido algún problema con alguna institución y se larga, todas las universidades nacionales no son auditadas. Y bueno, y hasta que pode- podemos tener o tenemos la oportunidad de poder hablar y convencer a la gente de que eso no es así, bueno, pasó un montón de tiempo y en realidad la gente no cree que cumplimos con la normativa. Claro. Pero bueno, Esta tenemos semana, todo para sí, sí. justificarlo, Y ¿sí? esta semana la Digo, actividad, y otra sí, cosa que quería agregar que se me había escapado es que tampoco el presupuesto universitario es tan grande como para decir que no se sabe qué hacemos con el dinero, porque en realidad el presupuesto tiene dos componentes. Una que es lo salarial, que en nuestro caso, en nuestra universidad, es alrededor del 95%, o sea, un 5% queda para gastos de funcionamiento, que es mínimo. De hecho, hemos tenido varios problemas este año porque al inicio del año, cuando no se había otorgado ese aumento presupuestario que dieron, esa actualización, porque tampoco era un aumento, no, realmente no alcanzaba para pagar los costos de energía con las tarifas que aumentaron en una forma sideral, como a cualquiera le pasa en su casa. eh, no alcanzaba para actualizar tampoco el valor de las becas. No es lo que por ahí se nos endilga de que tenemos un montón de dinero y lo gastamos arbitrariamente y no tenemos controles de en qué lo gastamos. Realmente se planifica de una manera. Yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, sí. a nuestra facultad por mes, este año, hasta el mes pasado, nos entraban 285.000 pesos para gastos, cuando un tóner
un litro de tóner vale 150.000 pesos. Tóner, perdón, la tinta para el tóner es mucho más caro, la tinta para los marcadores, que obviamente gastamos alrededor de por cada 15 días gastamos un litro de tinta para marcadores. O sea que no es que tenemos muchos millones para gastar y entonces es arbitraria la asignación de los fondos y hacemos lo que queremos. Entiendo. Gracias, Mariela. Muy amable, ¿eh? Mariela Martínez es la decana de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo se sigue, tras el veto del Ejecutivo, tras el veto del presidente Javier Milei, a la ley de financiamiento universitario, en un momento en donde la actualidad parece tan dinámica que van surgiendo nuevos acontecimientos institucionales, políticos, decisiones gubernamentales que ponen en jaque esa visibilidad que necesitan los conflictos? Esta semana, en el Comahue, hay una semana de medidas de fuerza. A nivel nacional, lunes y martes, pero aquí en la región entiendo que CONADU Historia, que es una de las agrupaciones que reúne a los docentes de las universidades del país, y ADUNC, que es el gremio docente de la Universidad del Comahue, ha planteado la posibilidad de realizar durante todo el transcurso de esta semana, con medidas de fuerza, con el no dictado de clases, con paro de actividades, como una forma también de manifestar su desacuerdo con esta decisión reciente de la política gubernamental nacional de revertir lo que había sido aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados, por el Congreso en realidad, para el financiamiento de las universidades. El tema, en el fondo, es la disponibilidad de recursos, la cuestión salarial de los docentes y el monto asignado para el funcionamiento de las universidades. Cuando hablas de un 90 y pico % destinado pura y exclusivamente de la totalidad del presupuesto a sueldos, estás hablando de la magnitud, es decir, no hay demasiado margen de maniobra para otra cosa que no sea discutir los salarios. Y lo que queda, el remanente, como gasto de funcionamiento, en un escenario en donde las tarifas por servicio han tenido un crecimiento brutal en los últimos meses. La cuestión salarial, también eso es un tema que está signando la agenda en Neuquén a partir de las reuniones que se vienen dando entre el gobierno de la provincia de Neuquén y los gremios estatales. Más temprano hablamos con Marcelo Guagliardo acerca de las posibilidades de encontrar algún punto de acuerdo entre provincia y ATEN acerca de la escala salarial para el 2025, es decir, enero del 2025, enero del 2026. Y los estatales, el ATE, el gremio conducido por Carlos Quintriqueo, estuvo reunido en la jornada de hoy, martes, primero en la asamblea y allí hubo situaciones de tensión. Finalmente, la decisión mayoritaria del gremio estatal ha sido de avanzar en ese acuerdo a partir de la propuesta oficial que implica una mejoría en ciertas condiciones, como por ejemplo un bono especial en 2 cuotas que eleva la cifra esa adicional en los salarios de los estatales neuquinos en algo así como 520.000 pesos, en 2 tramos iguales, uno a fin de año y el otro en febrero, y también establece un piso en las condiciones salariales estatales de Neuquén del orden de los 800.000 pesos. Digo, esto como marco básico de esa negociación paritaria, pero no todos están de acuerdo dentro de los estatales. De hecho, hubo expresiones en sentido contrario, de desacuerdo en la jornada de hoy. Y a tal punto llegaron esas expresiones que hasta hubo escenas en donde las manifestaciones de los propios estatales se tornaron hasta violentas, con agresiones entre militantes que estaban en las inmediaciones de la sede gremial de ATE sobre la calle Irigoyen, aquí en la capital neuquina, en donde hubo corridas, hubo golpes, hubo discusiones y también confrontaciones entre sectores que por lo menos en este aspecto plantean una mirada antagónica de esto. ¿Y cómo se intentó resolver esto?
de la peor manera, con manifestaciones, expresiones violentas, ¿no? Con corridas, con golpes, con agresiones en el centro de la capital neuquina. Un episodio más que pone en evidencia varias cosas. Primero, la capacidad de cobijo que tiene el gremio que conduce Quintrequeo para todos los sectores del Estado neuquino. Evidentemente, hay quienes no están de acuerdo con las negociaciones que se han planteado con el gobierno provincial, no están de acuerdo con esa modalidad. Lo otro es que tampoco se sienten contenidos por una conducción gremial que avanza en ese tipo de acuerdos. Y la otra lectura que se puede hacer es si estamos en presencia también de una disputa de poder dentro de una organización gremial. Toda organización gremial es en el fondo una organización política, de política gremial, pero es una organización política. Y probablemente también estas expresiones sirvan para evidenciar esas tensiones de representación que existen en este tipo de estructura gremial. El tema nos va a seguir generando motivos para hablar en esta y en otras ediciones de Panorama. ¿Por qué? Porque la negociación todavía no está del todo cerrada, ¿no? Hay 4 gremios estatales que están llevando adelante sus tratativas con el gobierno provincial, con la gestión de Rolando Figueroa. Y lo que se ha destacado desde el gobierno de forma anticipada, ¿no? de forma con suficiente margen temporal como para tener cierta previsibilidad, tanto para las arcas provinciales como para quienes trabajan en la órbita del Estado. De hecho, ahora se están discutiendo los sueldos del año que viene. Esto lo permite también un margen de cierta previsibilidad en términos económicos, con niveles de inflación que están a la baja y con criterios de actualización que convalidan la continuidad del IPC, de la actualización por índice de precios al consumidor, como el criterio, como la escala, como la modalidad a considerar para ir ajustando, tocando en más los salarios de quienes se desempeñan en la órbita del Estado. Seguramente el tema nos va a dar que hablar, como decíamos recién, y vamos a encontrarnos la próxima semana con este y otros temas aquí en Panorama. Hoy vamos a cerrar, y como hacemos habitualmente, con este obsequio, este bonus track que nos ofrece Miguel Sabone y sus letras pandémicas. Buenas noches, buena semana, hasta el martes que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Notas oscuras, Acru. Horas sin segundo aún sueña con cereras, mi alma quiere libertad pero mi piel no se la entrega. Miren mis ojos, yo también me comedí y entre comedia vi enojo. En el país de la tristeza sonreír es loco. Exigí verdad y ahí cuenta me di que en la ciudad del yin solo el yang paga poco. No toda acción surge de lo que queremos, pues a veces realizamos acciones que nacen de reacciones involuntarias, de hábitos adquiridos, de repetidos hartazgos. Por eso el obrero humano debe ser libre, con esa capacidad de autodeterminación, distinguiendo lo externo de lo interno, donde nuestro ser domina emociones, determinismo, intelecto, y con ella actuamos. Pero qué irónico, que sin libertad todo lo prohibido, premios y castigos carecerían de sentido. Es que ella nos empuja a buscar nuestro propio bien, superando los impulsos, las pasiones, rompiendo las distancias, devorando el tiempo. Pero en esta realidad, aquí y ahora, solo los paranoicos sobreviven. En este tiempo donde vamos de una realidad a otra, desde lo virtual a la piel, valorando este presente constante, una libertad sin atadura, sin distinción. Pero seguimos escuchando esa voz primigenia, donde la felicidad y la libertad fueron unidos para recuperar el tiempo, donde la memoria redime lo perdido. Ella nos vuelve a ser libre, a invocar nuestras risas, la locura de ser, que aunque el tiempo retenga su poder, pero no sobre nuestros anhelos. Notas oscuras, Acru.
Gobierno de la provincia del Neuquén.